Hechos capítulo número 5 y verso número 42. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos concedes de estar aquí reunidos. Te rogamos, Señor amado, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú multiplicando, Señor amado, Padre Santo, esas bendiciones que tú tienes, Padre bueno, para nuestras vidas. Te rogamos que sea tu palabra en esta hora, Señor, enseñándonos, nutriéndonos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Y hermano, en esta hora vamos a estar tocando un tema titulado El estilo de la iglesia, hermano, el estilo de vida que la iglesia tenía en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hermanos, hemos estado hablando de cómo la iglesia nace eh, influenciada, hermanos, por el Espíritu Santo. Estuvimos viendo también cómo después del derramamiento del Espíritu Santo vuelve, hermanos, a surgir una tribulación, una prueba, cuando un cojo es sanado en el templo La Hermosa, y luego los apóstoles, bueno, en este caso Pedro y Juan, son azotados, son intimidados para que dejaran de hacer, de enseñar. Y luego, hermano, después de ese evento que estuvimos hablando el día de ayer, hermanos, dice la escritura que se reunieron todos, hermano, a orar. Y vuelvo, ¿verdad? He estado repitiendo mucho esta oración, porque es una oración donde hermanos, los hermanos, hermano, dicen, ¿verdad? Claramente: Señor, mira las amenazas que nos están dando, pero mientras, ¿verdad? Tú tratas con las personas que nos están sirviendo de oposición, nosotros continuaremos predicando tu palabra, y permite que mientras nosotros prediquemos tu palabra ocurran milagros, señales y maravillas en tu nombre. Entonces dice la escritura que en ese momento que ellos dijeron esas palabras, hermano, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos por segunda vez, ¿verdad? Según que está registrado en la Biblia, por segunda vez fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que ellos salieron una vez más con valor, salieron con fuerzas, con ánimos, y continuaron predicando la palabra de Dios. Entonces aquí en el verso número 42, hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, este detalle bien interesante. Todos los días, en todos los lugares, haciendo lo mismo. Tres cosas: todos los días, en todos los lugares, haciendo lo mismo. Todos los días, en todos los lugares, haciendo lo mismo. La iglesia había entrado en un estilo de vida. ¿Cuál era ese estilo de vida? Ahora, ¿por qué ellos adoptaron ese estilo de vida? Bueno, aquí en la escritura no hay ninguna ningún, ninguna referencia de orden o de algo militarizado, ¿verdad?, que tenía que bajo amenazas. Hermano, el Espíritu Santo simplemente llega a la iglesia y comienza
a dar órdenes. Se recuerda que el día de ayer que estuvimos hablando, mencionamos que la palabra paracleto que se utiliza para el Espíritu Santo es algo que se refiere para consolar, y esta palabra paracleto es una palabra compuesta que significa alguien que está al lado suyo para darle órdenes a usted. Alguien que está al lado suyo para darle órdenes a usted. Fíjese, alguien que está siempre a su lado para darle órdenes a usted. Entonces, hermano, la iglesia, ¿verdad?, empieza a caminar bajo ese estilo de vida donde el Espíritu Santo comienza a dar órdenes, comienza a comandar la iglesia. Ahora, ¿qué era el estilo de vida que la iglesia tenía? Bueno, hermano, todos los días, en todos lugares, haciendo lo mismo. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, oraban por los enfermos. ¿Qué más hacían? Y predicaban el nombre de Jesús, de aquel que se había levantado de entre los muertos. Hermano, el mensaje del Señor Jesús, vamos a hacer una comparación, y este punto va a ser bien interesante. En estos tiempos bíblicos del libro Los Hechos de los Apóstoles, hablar de Jesús, dice, hablar de Jesús, tenía que haber, lo voy a decir de esta manera, eso era como ponerle un plato de comida sin sal. No tenía nada de gusto. Hablar de Jesús en estos tiempos bíblicos era como ponerle a usted un plato de comida, que usted lo podía ver atractivo, pero a la hora de comerlo usted no le sentía sabor y no le gustaba. Entonces, ¿sabe cuál era esa sal que le daba sazón a ese plato de comida? Era, y lo estuvimos mencionando, era la resurrección de entre los muertos. Hablar de Jesús como el que hacía milagros, hermano, a nadie le asombraba. Hablar de Jesús que traía una gran doctrina, una gran enseñanza, a nadie le asombraba. Hablar de Jesús que ya tenía mucha gente, a nadie le asombraba. ¿Se acuerdan que muchas veces dijeron, bueno, ahorita se ha levantado toda esta gente, pero hace tiempo atrás hubo otro también que se levantó y dijo que era profeta y siguió su gente y lo siguieron, y de repente se murió él, se acabó todo? ¿Se acuerda que se ha fijado que la Biblia hace referencia a personas que se levantaron, hicieron su grupo y de repente desapareció todo y se acabó? Entonces, hermano, aquí, ¿verdad?, la sal, ¿verdad?, que le da el sabor, fíjense, en los tiempos bíblicos. Es decir, hermano, cuando me refiero a la sal, me estoy refiriendo a aquello que es atractivo y que lo asombra y que lo atrae a que usted tenga interés en seguir escuchando en eso. Cuando, hermano, los apóstoles les predicaban los gobernantes, cuando les hablaban del Señor Jesús, hermano, ahí en la Biblia está registrado, no había ninguna asombro en el mensaje, pero no era de que ellos mencionaran que Jesús había resucitado entre los muertos, que ahí paraban las orejas y ahí sí les llamaba la atención. Entonces, hermano, la resurrección de Jesús de entre los muertos era un detalle que no podía faltar en toda predicación. En toda predicación, siempre que hablan de Jesús, hablan de la resurrección. Siempre que en la Biblia están hablando de Jesús, están hablando de la resurrección. ¿Por qué? Porque hablar de la resurrección de Jesús es algo, hermano, que lo pone a Jesús arriba de todos, como superior, y eso atrae la atención de la gente. Y la misma resurrección, fíjese, de Jesús de entre los muertos, así como es para el que no conoce a Dios, lo atrae, y para nosotros que somos los hijos de Él, hermano, la resurrección marca también
un cambio. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, nuestra fe, dice la Escritura, sería en vano. Entonces, la resurrección tanto para nosotros como para los de afuera, hermano, es un detalle de importancia en cada predicación que se hacía en aquel tiempo. Ahora, hagamos una comparación. En nuestros tiempos, ¿cuál es ese detalle que puede marcar la diferencia cuando nosotros hablamos de Jesús? Piense. Todo el mundo cree en Jesús. Hasta los ateos mencionan, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Mire esos programas que no creen en Dios, ahí están diciendo a cada rato, cielo santo, santo Dios, Dios mío, ay Señor. Ellos lo dicen hasta por inercia, por costumbre, por tradición, pero lo dicen. ¿Cuál sería, hermano, para nosotros el detalle que marcaría la diferencia? Usted se pone a hablar ahora de que Jesús resucitó de los muertos, la gente no le llama la atención, no le hace cosquillas. Usted dice, bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario. Ah, sí, he visto tantas cruces. Sí, estoy acostumbrado a ver tantas cruces. No le llama la atención. ¿Qué piensa usted que puede marcar la diferencia en el tiempo presente, hermano, cuando nosotros hablamos de Jesús? No podemos decir, mira, donde nosotros adoramos a Dios hay cantidad de personas. Eso no lo asombra a nadie. Los asombrará el primer día, el segundo día no llegan. Oh, mira, ahí donde nosotros nos reunimos, vieras que dan comida todos los a mediodía. Eso no lo asombra a nadie. Oh, mira que ahí donde nosotros estamos, ¿verdad? Y usted puede mencionar lo que quiera. No asombra ni atrae a nadie. ¿Qué es, hermano, lo que puede, cuál sería la sal, el ingrediente indispensable que no puede hacer falta nunca cuando hablamos de Jesús? Porque aquí, hermanos, los apóstoles, todos los días, en todos los lugares, haciendo lo mismo, hablando de la resurrección de Jesús entre los muertos. Ahora, en nuestros mensajes, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Anunciar su venida es algo interesante. Anunciar porque el Señor está pronto para venir. Eso sería un detalle interesante. ¿Qué otra cosa más? Bueno, hablar de las promesas de Él, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Es algo que a la gente también la puede, ¿verdad?, cautivar. ¿Qué otra cosa más? No, eso no, hermano. Fíjese, hermano, la Biblia dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. Y a eso le llamamos nuestro testimonio. Y yo creo que la mejor evidencia de lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? No es ninguno de nosotros, somos nosotros mismos. No podemos señalar a otro, sino que tenemos que señalarnos a nosotros mismos. Y al señalarnos a nosotros mismos, ¿qué cosas nosotros podemos mencionar? Porque fíjese que cuando aquí los apóstoles, hablaban del Señor Jesús, ellos atacaban, fíjese, ellos atacaban el problema. ¿Y sabe cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Los apóstoles, cuando predicaban, atacaban el problema. ¿Cuál era el problema de aquel tiempo? Que no creían que Él era el Mesías. Que no creían que Él era el Mesías. Entonces, cuando ellos predicaban, atacaban esa parte incrédula de ellos. Este era el Mesías,
el Hijo de Dios, y este fue el que se levantó entre los muertos. Ese era el mensaje de ellos. Ese era el mensaje de ellos. Ahora, nosotros cuando hablamos del Señor, ¿qué ingredientes le podemos poner ahí para que el mensaje sea atractivo al que no conoce al Señor? Uno, ¿verdad? Presentarnos nosotros mismos como testimonio. Usted le puede decir, mire, aquí dice, y la gente lo lee y dice, pero diferente es cuando usted se presenta a usted mismo. ¿Y qué es lo que usted puede hablar de usted mismo? Nosotros podemos hablar de nosotros mismos, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. De lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, hermano, es interesante que la iglesia, fíjese, de aquel tiempo se expande trabajando, anunciando la resurrección del Señor, hablando de que Él fue el escogido por Dios para que viniera a este mundo, muriera en la cruz del Calvario y resucitara entre los muertos. Entonces el mensaje de ellos fue ese, todos los días, en todos los lugares, haciendo lo mismo, predicando, orando por los enfermos, predicando, orando por los enfermos. Hermano, ¿cuántas veces? Todos los días orando y predicando, hermano, orando por los enfermos, predicando el mensaje, orando por los enfermos, predicando el mensaje, hermano, todos los días, en todos los lugares, haciendo siempre lo mismo. La iglesia había entrado en ese ritmo, había entrado en ese estilo de vida. Ahora, ¿quién había puesto ese estilo de vida? Ese estilo de vida, hermano, lo había puesto la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, hermano, cuando la presencia del Espíritu Santo es palpable en una reunión, el estilo de vida de esas personas tiene que cambiar. Lo veo triste, hermano. ¿Qué pasó? Cuando el Espíritu Santo viene a una reunión, el estilo de vida de esas personas tiene que cambiar. ¿Está usted listo para el cambio? Usted dirá, ¿para dónde me va a mover? ¿Para dónde me va a llevar? ¿Qué es lo que el Espíritu va a hacer conmigo? Bueno, hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo los puso a trabajar a ellos ¿en qué cosa? Bueno, no en arreglar sillas, ni arreglar el techo para las iglesias. Los puso a trabajar, ¿saben qué? En orar por los enfermos y predicar la palabra. Dos cosas. Orar por los enfermos y predicar la palabra. Muchos de nosotros le queremos servir al Señor y cuando le queremos servir al Señor lo que pensamos es, voy a estar en la cocina y voy a estar haciendo sopa. Voy a agarrar una escoba y voy a estar barriendo. Voy a hacer esto. Pensamos en algo material, en algo físico, en una acción, pero siempre le estamos huyendo a la oración y le estamos huyendo a la predicación. ¿Sabe por qué razón? Porque nuestro corazón y nuestra vida no está en condiciones para recibir órdenes del Espíritu Santo. Esta es una palabra fuerte la que le estoy mencionando. Porque cuando el pastor o alguien nos dice usted tiene que ir a orar y tiene que ir a predicar tal día, nos molestamos, nos sentimos mal. Ahora imagínense cuando el Espíritu Santo nos llena y nos comienza a dar mandamiento de que comencemos a trabajar en esas áreas. Es ahí donde nosotros cerramos la puerta y empezamos a ser irresponsables con lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. La iglesia adoptó un estilo de vida nuevo. Los apóstoles no tenían esa costumbre cuando andaban con Jesús, no tenían esa costumbre.
no era la costumbre de ellos de estar orando, no era la costumbre de ellos de estar ayunando, no era la costumbre de ellos de ir a predicar la palabra sabiendo que ellos tenían, que se iban a enfrentar contra los sacerdotes, contra las autoridades del Imperio Romano. Ellos no era la costumbre de ellos, no era la costumbre de ellos de andar formando grupos y de adorar al Señor y de poner las manos sobre ellos para que oraran, para que sanaran, para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, bautizarlos en agua. No era la costumbre de ellos, hermano, no era el estilo de vida. Y ellos no tenían eso en mente. Nadie se imaginaba que eso era lo que el Espíritu Santo iba a poner en la iglesia. Ahora, hermanos, que el Espíritu Santo se derrama, hermanos, y ellos que no sabían qué tenían que hacer, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Fueron flexibles, fueron dóciles, fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo de Dios. Ahora, supongamos que nosotros no sabemos qué hacer. Bueno, pues el Espíritu Santo va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando el Espíritu Santo diga qué es lo que tenemos que hacer, entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que ser obedientes a lo que el Espíritu Santo está hablando. Ahora, es ahí donde viene, hermanos, el conflicto en todas partes, en todas las personas. Ahí está el conflicto. Porque nosotros no estamos con la disposición. ¿Por qué razón? Y hablamos de eso el día de ayer. Hermano, hay una doble vida, hermano, que siempre está en movimiento. Hermano, cuando estamos en la iglesia se pone una cara y cuando estamos fuera de la iglesia otra cara, y está ese estilo de vida doblándose a cada rato, hermano. Pero el Señor, fíjese, el Señor, hermano, el Espíritu Santo, hermano, transforma y pone un estilo de vida, hermano, un estilo de vida en la iglesia donde cambia la forma de hablar, donde cambia la forma de vivir, hermano, donde la iglesia está interesada, fíjese, donde la iglesia está interesada en qué cosa, está interesada en los milagros. Hermanos, aquí hay una iglesia interesada en milagros. Aquí, hermano, hay una iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles interesada en milagros. Una iglesia, hermano, interesada en milagros. Le pregunto, ¿qué nivel de interés nosotros tenemos por los milagros? A veces a veces verá un poquito, a veces nada. No nos interesa. Pero aquí hay una iglesia interesada en milagros. Hermano, nos interesa a nosotros las sanidades. Hermano, cuando alguien habla de sanidad, lo primero que uno dice, ese está en pecado, ese es mentiroso, eso, porque no nos interesa, no nos atrae en lo absoluto. Hermano, si alguien por ahí dice que el Espíritu Santo lo bautizó, decimos, ese mentiroso, no conoce la vida de ese como está. Hermano, todo el tiempo estamos así, todo el tiempo estamos así, no estamos interesados en los milagros, en la sanidad, en las maravillas, no estamos interesados, hermano, en lo sobrenatural, en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hermano, ¿quién es el que está a nuestro lado entonces? ¿Y quién es el que nos comanda? Hermano, ¿de dónde nosotros recibimos las órdenes para trabajar, hermano? Con un estilo, hermanos, ajeno al plan del Espíritu Santo, hermano, difícilmente, hermano, la iglesia va a poder, hermanos, trabajar con el Espíritu Santo. Yo he estado en iglesias, hermano, de 500 personas, donde cuando se lleva a toda la iglesia a un lugar para evangelizar, ¿sabe cuántos quedan? Quedan los del grupo de alabanza, porque ni modo, no les toca, no hay para dónde escaparse. Los diáconos, bueno, llegan una tercera parte, porque ni modo, esos andan con uniforme y con corbata y tienen que estar obligados ahí. Pero del pueblo, hermano, no llegan ni a 20 de una iglesia de 500 personas. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras iglesias no hay
hermano, ningún interés por lo sobrenatural de Dios, por lo sobrenatural de Dios. Hermano, aquí hay una iglesia, hermanos, que cuando el Espíritu Santo se derrama, hermanos, ¿qué trae sobre ellos? Trae poder sobrenatural. Trae poder sobrenatural, hermanos, sobre la enfermedad, sobre el demonio, hermanos, sobre el ataque del enemigo. Trae, hermanos, algo sobrenatural que la iglesia, fíjese, la iglesia lo está anhelando, lo está pidiendo, hermanos. Sí, hermano, yo no me estoy contradiciendo con el mensaje. La iglesia cuando, hermanos, se reunieron, ¿qué fue lo que dijeron? Señor, mira las amenazas de ellos. Esa es la parte natural. Pero ellos dicen, pero nosotros vamos a predicar. Esa es la parte natural. Pero ellos están diciendo, pero mientras predicamos, ¿verdad? Tú muévete en lo sobrenatural. Haz milagros, haz maravillas, haz esto, haz aquello. Hermano, en el mismo segundo, Dios los bautizó y les respondió a ellos. A ellos les respondió en el mismo segundo. Ahora, hermano, ¿qué es lo que puede despertar en nosotros? El anhelo, hermanos, de que ocurran milagros y maravillas a nuestro alrededor. Hermano, piense por un momento. Nosotros estamos aquí reunidos. ¿Qué puede despertarnos, hermano? ¿Qué puede despertarnos? Cuando, hermano, y nosotros nos hemos reunido muchas veces y cuando decimos, hermano, ¿qué puede despertar en nosotros el anhelo para que Dios haga milagros? Nos empiezan a decir, bueno, cocinemos carne asada, ¿verdad? Hagamos una fiesta y reventemos una piñata para que nos alegremos. Hermanos, no busquemos cosas superficiales, no busquemos sustitutos. Hermano, vayamos a lo original. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano, para que despierte, hermano, se despierte en nosotros un nuevo estilo de vida que anhele, hermano, las maravillas, que anhele los milagros, que anhele el derramamiento del Espíritu Santo, que anhele lo sobrenatural de Dios, que anhele, hermano, el ser obediente al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer, hermano? ¿Qué nos está haciendo falta para que haya ese despertar? Uno tiene que tener cuidado con estos mensajes, porque cuando uno predica, a veces la gente dice, bueno, ya le metió al pastor y eso es lo que quiere, pues vamos y hagámoslo, pues. No, ese fue el mensaje. Hermano, no se esconda detrás de esas palabras. A nosotros nos hace falta que el Espíritu Santo nos refresque y traiga un nuevo fluir de Él como nunca lo hemos visto. ¿Qué quiere usted aquí en la iglesia, hermano? Que las finanzas suban para que tengamos más cosas materiales, porque con las finanzas es lo que uno podemos conseguir, cosas materiales. ¿Qué es lo que usted quiere? Que haya más gente, para que haya más bulla, para que haya más pasión. ¿Qué es lo que usted quiere ver, hermano, en esta iglesia? Que haya más instrumentos sofisticados para que haya una mejor melodía. ¿Qué es lo que usted quiere ver? Créame, yo lo único que quiero ver, hermano, es que el Espíritu Santo se mueva. Es lo único, es lo único, es lo único. Porque es lo único que nos va a llenar y es lo único que nos va a llevar al cielo. Hermano, las cosas materiales se acaban, se terminan y perecen, hermano, y son probadas con fuego y eso se acaba, hermano. Pero lo que el Espíritu Santo trae, hermano, eso es eterno. Eso viene de Dios. Hermano, no anhele, no se ponga triste por las cosas que están a nuestro alrededor. Póngase triste porque el Espíritu Santo no esté a nuestro alrededor. No se ponga triste por lo que le está pasando. Póngase triste porque le está haciendo falta más de la presencia de Dios. Hermano, eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. No nos pongamos tristes por otra cosa, pongamos nuestro interés en conocerlo a Él, en tener experiencias con Él. Hermano, que nosotros vengamos
Qué bonito es, hermano, cuando nos reunimos y alguien viene a la reunión y dice, hermano, fíjese que hoy en la mañana tuve una experiencia con el Señor, hermano, fíjese que hace 2 días tuve una experiencia con el Señor, hermano, fíjese que yo no sé cómo explicarlo, pero hace 3 días yo tuve una experiencia con el Señor, hermano, y nos cuenta una experiencia en la que nos deja a todos asombrados, hermano, porque no cabe duda que fue la mano de Dios, hermano, eso es lo que tiene que haber en nuestras reuniones. Por eso es que dice Pablo, cuando os reunís, ¿qué traéis? ¿Un salmo? ¿Una experiencia? ¿Un don? ¿Un sueño? ¿Una palabra? ¿Una profecía? ¿Qué traéis cuando vosotros os reunís? Hermano, ese tiene que ser el estilo de vida de la iglesia. Hermano, comparemos, hermano, lo que nosotros leemos en la palabra de Dios y comparémoslo con lo que nosotros vivimos en la realidad. Vea cuál es la diferencia, hermano. Esa diferencia nosotros la podemos transformar. Nosotros podemos ser los primeros, hermano. No venga diciendo, es que yo quiero un pastor que sea así, es que yo quiero que los hermanos sean así, es que yo quiero que la iglesia sea así. No, hermano, transformemos esas palabras y digamos, es que yo quiero ser así como está en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermanos, sí quiere trabajar con nosotros. Pero si nosotros no conocemos qué es lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros, inconscientemente podemos estarles cerrando la puerta al mover de Él. Fíjese que, oiga lo que le voy a decir, esto es fuerte. Siempre que el Espíritu Santo quiere hacer algo, busca pocas personas. Eso que le estoy diciendo, écheselo a la bolsa y no lo vaya a regalar. En las experiencias de mis años, en muchos lugares, con muchas personas, en muchas iglesias, siempre he visto esto, que cuando el Espíritu Santo quiere trabajar, busca pocas personas y con esas comienza la obra que Él quiere hacer en ese lugar. Siempre he visto yo, hermano, que en las iglesias comienza un mover del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo, que a la hora del culto ya no alcanza. Y siempre he visto muchas veces que el pastor tiene que decir, hermanos, esta es la hora que nosotros salimos, así es que el que se quiera ir, váyase, pero el que se quiera quedar, quédese porque todavía el Espíritu Santo se está derramando. Y hermano, y yo he visto literalmente más de la mitad de la iglesia se va porque tienen sus compromisos, no estoy en contra de eso, se van porque tienen sus compromisos y es un grupito. Y cuando se van y se queda el grupito, comienza a mover mayor que cuando estaba toda la congregación. Siempre he visto eso. Hermano, el Espíritu Santo anda buscando a esas personas. Le pregunto, ¿es usted una de esas personas? La respuesta la tiene usted, no la tengo yo. Nadie puede juzgar por otro, porque nadie puede ver lo que hay en el corazón de otra persona, solamente el Señor. Hermano, y Dios que conoce nuestra hambre, ¿sabe? Aquí hay una cosa interesante. ¿Sabe qué es lo que va a despertar el mover del Espíritu en su vida? El hambre que usted tenga por Él. El hambre que usted tenga por Él. El hambre que usted tenga por Él lo va a hacer, lo va a hacer caminar, lo va a hacer levantarse, lo va a hacer buscarlo a Él. Y cuando le digan fanático, responda, no soy fanático, es que tengo hambre de Él. Cuando le digan, te estás haciendo loco, no me estoy haciendo loco, es que tengo hambre de Él. Cuando le digan, es que estás perdiendo tu tiempo, no, es que tengo hambre y sed de Él. Hermano, esa hambre tiene que ser despertada. Esa hambre tiene que ser despertada. Por eso es que el Señor dice en su palabra, si mi pueblo se humillare, buscaren mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, hasta entonces oiré, sanaré su tierra, y Dios restaurará todas las cosas hasta que Él mire el hambre que hay en nosotros por Él.
Y nosotros, hermanos, podemos en este momento, en estas condiciones, podemos despertar nuestra hambre, hermanos, por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que alguien nos comande. No podemos caminar solos. Hermano, no se atreva, hermano, a caminar en la vida cristiana solo, sin tener a alguien que le dé órdenes, qué es lo que tiene que hacer en la vida cristiana. Los apóstoles, hermano, fueron intimidados, castigados, fueron golpeados. ¿Y sabe cuál fue la medicina para ellos? La presencia del Espíritu Santo actuando como consolador. ¿Qué problemas tiene usted? ¿Qué pruebas tiene usted? ¿Qué tribulaciones tiene usted? Hay un consolador para eso. Hay un consolador, pues utilícelo. Utilícelo. Ahí está el consolador, para que le dé fuerzas, para que le anime, para que lo empuje, para que, hermanos, usted corra en vez de caer desmayado. Ahí está el consolador. Ahí está, hermano. Si usted quiere trabajarle al Señor y no sabe en qué área, bueno, ahí está el Espíritu Santo que le va a dar la orden y le va a decir dónde lo quiere tener y le va a decir qué es lo que quiere que usted esté haciendo. Hermano, la iglesia, hermano, agarró ese estilo de vida. Todos los días, en todos los lugares, haciendo lo mismo. Predicando el nombre del Señor y, hermanos, orando por los enfermos, buscando lo sobrenatural. Hermanos, provoquemos lo sobrenatural. Provoquémoslo. ¿Sabe cómo lo podemos provocar? Pidiéndole al Señor, muévete. Estamos aquí reunidos, Señor, haz un milagro. Usted que sabe, hermano, lo que cada uno de nosotros estamos pidiendo. No sabe, pero usted pídalo. Señor, aquí estamos. Señor, te vamos a cantar y mientras te cantamos que ocurran 2 milagros. Pídalo. Vi que una vez tuvimos esa experiencia. Hace muchos años, estábamos en una iglesia, hace muchísimos años. Y creo que yo había dicho en aquella iglesia que cada quien iba a escoger un milagro y íbamos a empezar a orar por ese milagro. Ya no me acuerdo qué pidieron, pero me acuerdo que mi esposa pidió y dijo, pues yo el milagro que le pido al Señor es que alguien entre a esta iglesia solo, que el Señor lo traiga. Y no va a creer que en esa semana que estábamos en oración, este muchacho estaba, creo que de biberón, bien chiquito. Mi hija también bien chiquita. Y no va a creer que estábamos en el culto cuando de repente entra un muchacho en bicicleta que se había perdido. Andaba perdido y cuando vio la iglesia lo que hizo fue meterse a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia dijo que quería recibir al Señor. Y todos nos quedamos, y yo lo tengo en video, porque lo grabé. Y nos quedamos todos asombrados que el milagro que ella había pedido, hermano, frente a todos se cumplió. Y él no sabía ni el nombre del pueblo donde él vivía, ni sabía dónde había ido a parar. Y empezaron a buscar referencias por donde más o menos él vivía, y resultó que él vivía a 45 minutos de la iglesia donde había llegado ese domingo en la tarde. Hermano, fue un milagro increíble, hermano. Nosotros, hermano, podemos pedir milagros, podemos provocar lo sobrenatural, hermano.
Y le voy a decir algo, cuando usted entre a ese estilo de vida, no va a querer salir de ahí. No va a querer salir. No queremos entrar porque nunca lo hemos hecho. Pero cuando entremos, no va a querer salir. Hoy termino diciéndole lo siguiente. Aquí en esta iglesia, ya voy escuchando yo 3 veces de personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo en sueño. 3 veces lo voy oyendo allá, aquí en esta iglesia. ¿Sabe qué es eso? Eso es un adelanto lo que viene. Eso es un adelanto lo que viene. No, perdón, son 4 personas ya. 4 personas que me han dicho, mire, yo fui bautizado ya por el Espíritu Santo y lo recibí. Y es así, me lo cuentan tal como es. Pero, ¿sabes? Lo recibieron en sueño. Pero en la vida real no es así. Nomás en sueño. ¿Sabe qué es eso? Es un adelanto lo que viene. Es un adelanto. Y eso quiere decir, ve, Señor, ya me dijiste cómo es esto en sueño. Dámelo ahorita, dámelo. Y cuando menos sienta, lo va a recibir. Cuando menos sienta, lo va a recibir. Es más, y hasta aquí en la iglesia también, hermano, ha habido personas que han recibido dones del Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia. Ahora, hermanos, hay algo sobrenatural del Señor, del Espíritu Santo, que está pasivo. Y no tiene que estar pasivo. Tiene que ser agresivo, subir a otro nivel. Porque ese fue el nivel de los apóstoles, agresivo, con la palabra, agresivo con los milagros. En el nombre de Jesús, levántate. No andaban. ¿Y usted quiere? Si le gusta, si le gustaría ser sanado. Agresivo, levántate, dice. Agresivos. Le quiero contar un testimonio de un apóstol, de un predicador. Lo invitaron a predicar, él todavía está vivo, él todavía predica. Y él cuenta que mientras oraba por los enfermos, él veía que todos sanaban y todo, pero él veía que en una silla de ruedas a una persona, como decimos nosotros en nuestro castellano, ni se mosqueaba con la oración. Y el Señor le puso que orara por esa persona. Y se fue donde esa persona y lo agarró y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y cuando lo agarró y lo levantó, se desplomó la persona y cayó al suelo. ¿Se imagina usted todos los espirituales que pudieron haber dicho en ese momento? Uy, qué vergüenza, está orando en la carne. Y vino el hermano por segunda vez, lo agarró y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Se desplomó otra vez al suelo. Y vino la tercera vez, lo agarró y lo levantó y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y no te caigas. Y entonces dice que se quedó así y no se desplomó. Y empezaron ahí todo el mundo a dar gloria a Dios. ¿Qué había pasado? No se sabía. Al siguiente día, dice, fue un escándalo en ese pueblo que hasta salió en el periódico. Y el anuncio en el periódico decía que hombre milagrero, dice, sanó a un paralítico que no tenía hueso. Eso quiere decir que mientras él lo levantaba, el Señor estaba reconstruyendo huesos, porque no tenía hueso. Hermano, usted no sabe que cuando usted dé la palabra, qué cosas Dios va a estar
reconstruyendo en la vida de otra persona. Pero no es la reconstrucción la que usted la va a hacer, eso lo va a hacer el Señor. Lo que usted tiene que hacer es dar la palabra, desatar lo sobrenatural. Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio nuestro. Que comience en nosotros, hermanos, a romper esas ataduras, para que cuando nosotros hablemos y enseñemos, le digamos, así como el Señor me hizo a mí, lo va a hacer contigo. Vení para acá, que voy a orar. Así mismo. Todos los días, todos los lugares, hermanos, ese era el estilo de vida de ellos. El Espíritu Santo, hermanos, quiere traer algo nuevo en nosotros. Y este es el tiempo, este es el momento. Este es, hermano, el punto de partida. Vamos ahora.